Yajaira visita nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, agradeciendo el espacio, sobre todo agradeciendo el hecho de que nos sintamos como colegas, tengamos un apego realmente humanitario, que es lo que falta y realmente es lo que está provocando los daños en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó en aquel infausto día de octubre con usted? Mi atentado fue el sábado 12 de octubre en el Cacerolazo por la Paz de los barrios de Quito. ¿Fue ese sábado en la noche? Sí, el sábado en la noche a las 8:30 fue convocado el Cacerolazo por la Paz. Realmente estábamos unidos los barrios, sobre todo los ciudadanos de aquí de Quito, porque estábamos ya cansados de 12 días de no tener una posición firme del Estado, y nosotros también estábamos pagando las consecuencias en el sentido de que ya no teníamos servicios básicos, ya no teníamos abasto de comida. Muchos de nosotros tenemos en nuestras casas adultos mayores y niños, y no se tomaba una resolución. Lo mismo que se pudo tomar en 12 días se podía tomar en 2 horas, porque fue un retroceso, fue una derogatoria del decreto 883. Entonces, debido a esta situación es que nosotros salimos a pedir la paz por nuestro país, a pedir que ya no haya más muertos, más heridos. Y en medio de este clamor de mi barrio, pasa un convoy, iniciando el primer camión, que era militar, el segundo era policía. Un elemento del GOM se para frente de mí y lo único que hice fue botar mi cuchara de palo, mi olla, alzar mis brazos en indefensión y pedir que no me agreda. Aún así alzó su brazo derecho y me disparó una bomba lacrimógena a menos de 3 metros, desprendiéndome por completo el ojo izquierdo. ¿Le dispara de frente la bomba lacrimógena? Sí, de frente, y me desprendió por completo el ojo, también el músculo, todo lo que hay en la cuenca ocular izquierda. Por lo tanto, cuando yo ya llegué al hospital militar, ya estaba realmente perdido todo mi globo, y lo que trataron era de salvarme la vida debido a la fuerte pérdida de sangre que tenía, y también ya a la infección que se estaba dando de conexión con el cerebro, porque ya estaba rastros de pólvora y polvo que se encontró. Entonces, lo único que los médicos pudieron salvar fue el tejido ocular, rellenarlo con un poco de gas artificial, pero obviamente era minúsculo el tejido que pudieron salvar. Por lo tanto, en el mes de diciembre, por un regalo familiar, es que obtuve ya mi prótesis. O sea, el ojo lo perdió. Lo perdí por completo. Ya, primero mi solidaridad, y seguramente los oyentes y los televidentes que están escuchando igualmente se suman a esta solidaridad con nuestra invitada, con Yajaira Urresta. El momento que usted recibe el impacto, usted, digamos, ese momento, ¿había algún tipo de manifestación de violencia que haya provocado que los miembros de la policía actúen de esa manera? No, por completo. Nosotros estábamos reunidos más o menos unas 60, 70 personas del barrio. Vale recalcar, no había personas de otros barrios. Realmente incluso se generó un fenómeno de amistad, de emoción, de felicidad, que incluso uno de nuestros vecinos nos dijo: falta decir 3, 2, 1 y feliz año. Porque en medio de todo el caos que se vivió en esos días, el vernos unidos, el vernos juntos, el vernos vivos, generó esa emoción. Y aún así, sin que ni siquiera haya un pronunciamiento, una actitud violenta de nosotros, ni tampoco fue, ni ellos tuvieron una predisposición en alertar que iban a disparar. Simplemente cogieron, se pararon y dispararon. O sea, no hubo ni aviso que lo iban a hacer. Dentro del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hay una parte que di lectura en la primera, en el tramo, en el segmento de lectura de noticias, en este espacio. Dice el informe, y esto lo publicó Primicias: la CIDH da cuenta principalmente de una serie de violaciones que habrían sido consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales en contra de manifestantes y personas que no participaban en las protestas
Dichas afectaciones habrían sido ocasionadas por la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante la policía montada, patadas, golpes, agresiones verbales e inclusive disparos a corta distancia de municiones de perdigón o bombas lacrimógenas directamente hacia los manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas, señala el documento. Y en el caso de las personas que perdieron sus ojos a causa del impacto de bombas lacrimógenas, la comisión condena el empleo de tales dispositivos como proyectiles tendientes a neutralizar a quienes se manifestaban, así como las graves consecuencias permanentes que fueron ocasionadas a la integridad de las personas lesionadas. A propósito de esto, porque refiere, por ejemplo, su caso, Sí. ¿usted pudo dialogar o su testimonio fue conocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Sí, correcto. Pasó muy pocos días de lo que ocurrió, entonces ellos pudieron observar y ver el daño que aún seguía latente en mi rostro, porque actualmente con la prótesis no se nota mucho y las fracturas son internas. Pero en ese entonces la comisión sí pudo observar las quemaduras incluso faciales que yo tenía por la bomba lacrimógena. Entonces también pudieron observar que yo estaba colocado un parche debido a que solamente se encontraban mis párpados y se encontraban cerrados. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que a ellos les impactó, porque nosotros no mentíamos. Realmente es algo inaudito que nosotros tengamos que pagar nuestros impuestos para que nos cuiden, y realmente ahora lo que están haciendo es irse en contra del pueblo. Es tan bien inaudito que hayan llegado al país 8 aviones logísticos para armarse con más vigor, como ellos dicen, con más armamento, con más armas, con trajes más especializados, pero no para combatir el narcotráfico, no para combatir bandas delictivas, sino para combatirnos del pueblo. Eso es inaudito. ¿Alguna vez, a partir de ese sábado 12 de octubre, alguna vez usted pudo dialogar o ha recibido la visita o alguna llamada de alguna autoridad del gobierno solidarizándose con usted, tratando de asistirla, ofreciendo una investigación sobre el tema? El 29 de octubre yo tuve una entrevista con la ministra María Paula Romo, en la misma que no fue una entrevista fructífera, ni tampoco fue solidaria, por el sentido que solamente deseó escuchar qué es lo que ocurrió, anunciarme de que habían más policías afectados y con traumas psicológicos a nivel nacional y que estaba ella encargada de esa situación. Y en vista de mi acción y participar anterior en lo que es la defensa de los derechos humanos, y nos habíamos conocido con la ministra justamente en ese sentido que yo la conocí, de defensora de las mujeres, me dijo: Yajaira, en tono de la amistad, ¿qué es lo que deseas y cuánto deseas? Realmente esas dos preguntas fueron una bofetada más que una solidaridad conmigo. Porque el querer comprar mi silencio, hacía también que yo venda a mis compañeros, venda a mis compatriotas que también perdieron el ojo, y somos muchos. Realmente hay compañeros, hay compatriotas que dejaron este mundo y que no pueden alzar su voz. Entonces realmente mi respuesta fue que lo que quiero es un proceso legal, el debido proceso legal, que no tenga mano de ninguna otra injerencia, sino que sea autónomo, y que las responsabilidades que esta investigación tenga que dar a quien tenga que dar las responsabilidades. Y si eso recaía sobre ella, pues que recaiga. Cuando usted nos relata que la ministra le dijo esto, ¿cuál fue su reacción? Como 2 minutos de silencio realmente, porque ya le digo, sentí como una bofetada. No me dejó grabar, ni a mi madre tampoco, la entrevista. Incluso se molestó y dijo que si quería hacerlo público o quería hacerlo mediático, haríamos una rueda de prensa. Entonces nos pidió apagar los teléfonos. La única testigo es mi madre y una mujer que nos identificó, que también estuvo en esa reunión. Es la única autoridad, es el testimonio que usted nos está señalando, menciona a la ministra Romo. ¿Alguna otra autoridad le ha hecho algún tipo de referencia similar? No, realmente no, ni siquiera el Estado, después de mi comparecencia en la Asamblea Nacional y que le mandé un mensaje directo al presidente,
ni siquiera después de ello ningún comisionado o ningún delegado del Estado se ha hecho parte en esta situación. Es muy grave lo que nos está contando, muy grave. Realmente nadie. La comisión multipartidista de la Asamblea, ellos han estado al tanto haciéndonos a las diferentes víctimas investigaciones, relatos, y solamente esa comisión fue la que se solidarizó al escuchar todo lo que me pasó. Pero alguien directo al presidente o alguien que sea mano derecha de él y que haya respondido al mensaje directo que lo mandé, no. Usted hace pocos días, me parece, en su cuenta Twitter había publicado o había advertido intentos de intimidación contra usted. ¿Existen esos intentos? ¿A qué se refería? Después de justamente el diálogo que tuve con la ministra, su respuesta fue: ¿eso es lo que quieres? Le dije sí. Ya no se despidió con beso, solamente me estiró la mano. Salí con mi madre de esa audiencia y desde ese momento aeros policiales, motos, patrulleros, carros polarizados están fuera de mi casa. Saben y me persiguen cuando voy a un relato o voy a un peritaje a la fiscalía. Y justamente el jueves que yo publiqué en mi cuenta de Twitter acerca de este proceso ya de persecución, fue porque mi padre llegaba a casa para retirarme, para irlo a ver a mi niño, y le amenazaron ya de muerte a mi padre. Entonces le dijeron una palabra muy grosera que... ¿Quién? Uno de los policías que estaban afuera, porque estaban dos, uno con casco y el otro sin casco, y el de casco le dice a mi padre esta palabra muy grosera que por respeto a los radio oyentes no la diré, pero estás muerto. En ese momento mi padre corre por las escaleras que conectan a mi casa, y justamente yo salía con mi madre y mi padre nos hace señas de que veamos hacia abajo que estaban los policías. Realmente fue algo descarado porque ellos vieron que sacamos nuestros celulares y les empezamos a tomar fotografías. Se quedaron como 3 minutos que les tomemos fotos, cogieron sus motos, nos sacaron el dedo del medio y se fueron. Entonces, después de eso y después de lo que mi padre nos contó, de lo que él le dijeron, entonces ya es algo frontal, ya es algo realmente descarado y criminal. El hecho de ya pararse al frente y decirle a mi padre que va a estar muerto. ¿Usted denunció formalmente la agresión de la que fue objeto el 12 de octubre? Sí. ¿Presentó una denuncia? Sí, ya está. ¿Tiene identificado al policía? No, lastimosamente no, porque era un convoy, estaba vestido de antimotines y realmente cuando están vestidos de esa manera, todos se parecen, todos están con el mismo uniforme, están con pasamontañas y sus manos están recubiertas con un guante, con manoplas, así que no sabría si su mano es incluso delgada o no. Su cara no la podría identificar jamás. Tremendo. ¿Qué instancias le están respaldando a usted? No sé si la Defensoría del Pueblo ha tenido algún tipo de respaldo permanente, de asistencia permanente a su caso. Sí, justamente mis abogadas son de la Fundación Surcuna. Ellas se portaron solidarias conmigo debido a que el primer perito médico que me hice por cuenta propia, sin abogados, solamente en compañía de mis padres, el informe salió como resultado que yo no tenía nada y que el perito me encontraba totalmente bien de salud y de conformidad física conforme. Debido a este tipo de informe, yo presenté una apelación a la Fiscalía pidiendo y solicitando que el Hospital Militar remita mi historia clínica para que ellos comprueben y contrasten información. Y después de ello ingresé a Surcuna con ellas como abogadas. La Defensoría del Pueblo se ha solidarizado igual con este proceso de persecución, sobre todo para resguardar y vigilar la vida de mi familia y sobre todo de mi pequeño hijo, que también ellos tienen fotografías de mi hijo saliendo de la escuela. Y instancias internacionales como Derechos Humanos y la CIDH. ¿Cómo le cambió la vida este episodio? Del 12 de octubre antes al 12 de octubre después, ¿cómo le cambió la vida a Yajaira Urresta? Realmente, y gracias por la pregunta,
ahí quiero, y como periodistas y como comunicadores vamos a quedar por acentuado esta situación. El toda una vida del eslogan presidencial realmente para mí me cambió el toda una vida. Ahora soy una discapacitada, soy una desempleada porque me sacaron justamente porque supuestamente fue una golpista. Entonces, por golpista me sacaron del sistema público de empleos. Realmente quedé limitada, incluso porque practico deporte. Soy andinista junto a mi esposo. Ya no puedo practicar ese tipo de deporte hasta que mi ojo y la presión de mi ojo y mi cerebro esté estable. No puedo hacer esfuerzos. El domingo, solamente ese pequeño ejemplo, el domingo estábamos ya retirando la Navidad, los arreglos de la casa, y me olvidé por completo que, por ejemplo, yo no puedo alzar un pequeño cartón de bombillos. El alzar y colocar en el sitio generó que al día siguiente mi prótesis amanezca llena de sangre. No puedo respirar por el lado izquierdo porque justamente como golpeó la bomba, y me disculpo por el ejemplo coloquial, pero mi nariz era totalmente virada como un borrachito, así, virada. Entonces lo único que pudieron hacer fue una pequeña reducción, colocarla en el sitio, debido a que el principal objetivo a salvar era mi vida y el ojo. Entonces no pudieron hacer la reconstrucción de los huesos faciales ni mi nariz. Realmente es limitante, y en el limitante agradezco este espacio y lo quiero aprovechar para decirle al presidente que ahora sí, él me responda toda una vida. Soy profesional, soy madre, soy joven, he sido incluso modelo. O sea, realmente ahora sí me limitó en mi quehacer diario hasta el estar bien, me limitó incluso la capacidad de respirar tranquila, porque al salir de mi casa sé que un policía me está persiguiendo. Tremendo. Nos quedamos con el testimonio de Yajaira. Nuevamente la solidaridad, algunos oyentes han escrito, igualmente se solidarizan con usted, la solidaridad mía, de nuestro espacio, de nuestro medio, y estamos expectantes de su situación. Realmente me he quedado muy consternado con el relato que usted nos hace. Nuevamente, mucha fuerza para sobrellevar esta situación, Yajaira. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Realmente mis últimas palabras, invitarles a todos mis compatriotas, a todos quienes sufrimos en el mes de octubre, el cual nos marcó por completo, que hemos organizado un comité de víctimas del paro, en el cual estamos haciendo un acompañamiento tanto judicial como médico. Estamos viendo las posibilidades incluso de ayudar a la gente que, como yo, necesita una prótesis para que la pueda hacer de una forma más tranquila y menos costosa. Y decirles que esto no es un tema partidista, esto no es un tema político, esto es un tema ciudadano, esto es un tema compatriota ecuatoriano, de que lo único que tenemos que entender es que la bandera, la tricolor, nos pertenece a todos, no pertenece al Estado, ellos solamente son encargados, y que el poder está en nosotros, en alzar las manos y pedir paz y justicia. ¿Ha recibido apoyo de organismos de derechos humanos? Aparte de la Defensoría del Pueblo, que es un organismo estatal, digamos, ¿otros segmentos de derechos humanos? Sí, justamente en el comité de víctimas que estamos, algunos organismos de derechos humanos de países como Argentina, como México, como El Salvador, Colombia también se ha hecho partícipe con nosotros y también nos están acompañando, porque esto ya es una instancia internacional de los hechos que pasaron, de acuerdo a la estrategia que hicieron de acabar con nosotros en Latinoamérica. Gracias, Yajaira, muy amable. A ustedes, gracias.